Comencemos por la definición de un sistema monofásico de 3 hilos. En este caso debemos iniciar diciendo que un sistema monofásico de potencia de corriente alterna consta básicamente de un generador que está conectado a través de un par de conductores, es decir, lo que llamamos una línea de transmisión a una carga. En este caso, en la figura observamos un generador monofásico que puede ser de 120 volts a 60 Hz o de 240 volts a 50 Hz y a través de dos líneas, una llamada fase y la otra llamada neutro, la tensión de la fuente está conectada a una carga. En este caso, entonces, estamos en presencia de un sistema monofásico, tal cual como los que hemos venido analizando a lo largo de este curso. Luego, en la práctica, entonces, es más común un sistema monofásico de 3 conductores, ya que se dispone entonces de una fuente monofásica de 3 hilos que se define como la que tiene 3 terminales de salida, identificados por ejemplo como A, N y V. Acá en la figura observamos entonces un esquema básico de una fuente monofásico de 3 hilos, en donde tenemos las 3 salidas A, N y V. Y eléctricamente en el esquema que vemos ahora podemos configurar este sistema de la siguiente manera. Tenemos acá una fuente alterna con los terminales AN y una segunda fuente alterna que va a tener la misma condición de la fuente anterior, pero en este caso conectada entre el terminal N y el terminal V. En este caso, al punto común en ambas fuentes le denominamos neutro y a los extremos lo vamos a denominar fases. Luego, si conectamos esa fuente monofásica de 3 hilos a una carga, veremos que una de las fases va conectado a un extremo de una carga y el neutro va conectado al otro extremo de la carga. Y en la otra parte de la fuente, entonces, también tendremos otra carga. Por lo tanto, podemos ver que en este sistema hay 2 cargas conectadas entre fase y neutro. Nótese que acá entonces la fuente de la fase A está referenciado al neutro, al igual que la fuente de la fase B. En este sistema entonces podemos decir que tenemos 2 fuentes idénticas que tienen la misma magnitud y el mismo ángulo de fase y que están conectadas a 2 cargas por medio de conductores exteriores y el conductor común denominado neutro. Podemos decir entonces que en algunos sistemas domésticos convencionales se utilizan sistemas monofásicos de 3 conductores porque las tensiones entre los terminales tienen la misma magnitud y la misma fase. Tal sistema permite entonces la conexión de aparatos tanto a nivel de 120 voltios entre fase y neutro como de 240 voltios entre fase y fase. En este caso, en el esquema estándar de 120 voltios a 60 Hz, la tensión en la fuente AN, por ejemplo, sería de 120 volts con un ángulo de referencia de 0 grados y estaríamos hablando de un circuito monofásico. Luego, entonces, tendríamos la tensión entre el punto A y B, es decir, entre las 2 fases, y tendríamos una tensión de 240 volts a 0 grados. Ya que si ambas fuentes tienen el mismo ángulo de fase, entonces la tensión simplemente se sumará modularmente, ya que al no haber ángulo de desfasaje, simplemente el valor total de la fuente es la suma aritmética de los módulos. En este caso tendríamos entonces un sistema monofásico y un sistema monofásico de 3 hilos. Es decir, la configuración de las 2 fuentes con las 2 fases y el neutro conforman entonces lo que llamamos el sistema monofásico de 3 hilos. Si trabajamos, por ejemplo, con un estándar de 220 volts a 50 Hz, la tensión entre los puntos A y N sería de 220 volts a 0 grados. Si queremos tener entonces mayor tensión, tomamos el voltaje entre los puntos A y B y hablaríamos de 440 voltios. Hablemos ahora de los sistemas polifásicos. Cuando hablamos de un sistema polifásico nos referimos a ese tipo de sistemas en el que las fuentes de corriente alterna están operando a una misma frecuencia, pero tienen diferentes ángulos de fase. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas bifásicos o de sistemas trifásicos. Acá vemos el ejemplo de un sistema donde tenemos 2 fuentes, pero si observamos cuidadosamente, veremos que la primera fuente, la que está entre la fase A y el neutro, tiene un ángulo de 0 grados. Y la fuente que está entre el neutro y la fase B
tiene un ángulo de fase de menos 90 grados. Los niveles de tensión o amplitud son los mismos, pero hay una diferencia entre los ángulos de fase. En este caso entonces tenemos neutro, fase A y fase B, conformando lo que llamaríamos entonces un sistema bifásico de 3 conductores. Acá no lo llamaríamos sistema monofásico de 3 conductores por la diferencia que existe entre ambas fuentes. En el caso de los sistemas monofásicos de 3 conductores, las fuentes deben tener las mismas características tanto en amplitud como en ángulo. En este caso entonces, si utilizamos el estándar de 120 voltios a 60 Hz, podríamos decir que entre una fase y el neutro, por ejemplo la fase A y el neutro, tendríamos una tensión de 120 volts a 0 grados. Estaríamos hablando de que tenemos allí un circuito monofásico, pero luego si tomamos la tensión entre la fase A y la fase B, tendríamos un nivel de 170 voltios con menos 45 grados de desfasaje. Y estaríamos hablando ahora entonces de un sistema bifásico propiamente dicho. Esos 170 volts menos 45 grados se obtendrían al sumar algebraicamente las dos fuentes de tensión. Es decir, esta tensión entre los puntos A y B sería la tensión de la fuente 1 más la tensión de la fuente 2. Por supuesto, realizando una suma fasorial o suma vectorial, ya que entendemos que acá tenemos dos sistemas de corriente alterna. En el estándar de 220 volts a 50 Hz, tendríamos ahora entonces una tensión entre una fase, por ejemplo la fase A y el neutro, de 220 a 0 grados, que sería nuestro sistema monofásico, y luego el sistema bifásico estaría comprendido entre la fase A y B. Tendríamos un nivel de tensión de 311 volts con un ángulo de desfasaje de menos 45 grados. Ahora, si analizamos este otro sistema, veremos que tenemos ahora 3 fuentes y las 3 fuentes tienen el mismo valor de módulo o amplitud, pero tienen distintos ángulos. En este caso entonces tenemos un neutro, que sería el punto común, y tenemos las 3 fases A, B y C. En consecuencia, estamos en presencia de lo que se denomina un sistema trifásico de 4 conductores. Acá entonces, en el estándar de 120 voltios, tendríamos las siguientes fuentes. Entre la fase A y N tenemos la fuente de 120 a 0 grados. La siguiente sería 120 volts también, pero con un desfasaje de menos 120 grados. Más adelante veremos por qué aparece ese ángulo de desfasaje. Luego, en la fase C, con respecto a neutro, tenemos 120 voltios con más 120 grados de desfasaje. Luego entonces, si medimos ahora las tensiones entre fase y fase, aparece una tensión AB, y esa tensión AB sería de 208 volts con un ángulo de desfasaje de 30 grados. Es decir, en este caso estamos colocando un instrumento de medición entre la fase A y la fase B. Por lo tanto, acá tendríamos una suma algebraica de estas dos fuentes. Sumaríamos entonces la fuente AN con respecto a la fuente NB. De esa manera lograríamos entonces la tensión de 208 volts con estos ángulos de 30 grados. La tensión BC entonces sería el mismo nivel de tensión, pero con un ángulo de 270 grados. Y luego la tensión CA sería 208 voltios, pero con un ángulo de 150 grados. En este caso entonces, ahora si cambiamos al estándar de 220 volts a 50 Hz, tendríamos la fuente en la fase A, 220 a 0 grados, la fuente en la fase B, 220 menos 120 grados, y en la fase C, 220 con más 120 grados. Nótese que independientemente del estándar que se utilice, siempre el desfasaje en los sistemas trifásicos va a ser 120 grados entre cada una de las fases. En este caso ahora vamos a lo que sería la fuente o la tensión entre los terminales A y B. En este caso, si trabajamos con 220, el nivel de tensión entre dos fases sería 380 voltios con el ángulo de 30 grados. La tensión BC, el mismo valor, con otro nuevo ángulo de 270 grados, y la
tensión CA 380 con un ángulo de 150 grados.